Recuerden ustedes que nosotros en el ámbito jurisdiccional contamos con una Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hablando como en jerarquías, ¿sí? Solo en esta clasificación en este organigrama, tenemos abajo de la Suprema Corte dos salas, la primera y la segunda sala de la Suprema. Abajo de estas, por decirlo en este esquema, tenemos los plenos de circuito, por debajo los tribunales colegiados de circuito, pues un tanto ahí con sus facultades y atribuciones los tribunales unitarios y los jueces de distrito o los juzgados de distrito, ¿no? Y ya estos se pueden dividir en especializados, mixtos, amparo, etcétera, ¿no? Entonces, el tema de la jurisprudencia que se establece a partir del artículo 215 de la Ley de Amparo, ¿sí? Precisamente se refiere a esta interpretación de la ley, ¿sí? O a este análisis de constitucionalidad de la ley. Entonces, tratándose de jurisprudencia, pues vamos a entender a esta como la interpretación, ¿sí? Que lleva a cabo el órgano jurisdiccional que tiene precisamente estas competencias, ¿sí? Pues para efectos de dotar de contenido, de interpretación, y hay N cantidad de formas de interpretación. Tenemos la histórica, tenemos precisamente la integral, tenemos la sistemática, pues ahora con la reforma de junio de 2011 tenemos interpretación pro persona, eh, etcétera, ¿no? Entonces el juzgador constitucional pues lleva a cabo esas interpretaciones, ¿no? En el caso de los juzgados de distrito que conocen amparo contra normas generales, pues van a hacer esta interpretación y en su momento para efectos del quejoso y de quien acude al amparo en ese sentido, pues concederán en su caso o negarán la justicia, la protección de la justicia federal, ¿no? Entonces, en aquellos casos en los que el juzgador, en este caso los jueces de distrito que conocen amparo contra normas, pues analizarán el caso en específico, la aplicación o la entrada en vigencia de esa norma, si trae como consecuencia violaciones a derechos humanos o no. En ese sentido, pues bueno, hará este pronunciamiento de inconstitucionalidad o ya en sus casos de inconvencionalidad. En el caso específico de los jueces, pues harán precisamente estas interpretaciones pro persona, interpretación conforme, para efectos de no necesariamente expulsar precisamente del sistema, sino dotar de contenido la norma, para efectos de que pues esa norma subsista en el sistema, ¿no? Entonces, estas declaratorias de inconstitucionalidad pues están reservadas precisamente ya en un control constitucional concentrado a la Suprema Corte, ¿sí? Ya la Suprema Corte, ¿sí? Ya sea en atracción de un amparo indirecto, ¿sí? O a través de las acciones o controversias constitucionales, pues ya hará estas declaratorias de inconstitucionalidad o, como decía, con la reforma de junio de 2011, de inconvencionalidad, ¿no? ¿Y qué va a decir ahí la Suprema Corte? Pues que esa norma en el acto de aplicación o la sola entrada en vigencia genera violaciones a derechos humanos de las personas, ¿no? En ese sentido, pues vamos a encontrar nosotros estos pronunciamientos, ¿no? Para ello yo recomiendo, ¿no? Como una parte importante, que ustedes analicen dos expedientes que son bien importantes para entender todo esto, que es la contradicción de tesis 293 y el varios 912, porque precisamente en estos dos expedientes que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hace pronunciamientos al respecto y dice, bueno, nosotros para hacer el control constitucional pues tenemos que especificar bien estos ámbitos de competencia. Entonces, las declaratorias de inconstitucionalidad como tal están reservadas precisamente a la Suprema Corte como el máximo órgano jurisdiccional en nuestro país que tendría facultades para decir esta norma sí es inconstitucional o inconvencional y pues vamos a expulsarla, ¿no? Bajo esta explicación y aclaración que precisamente pues hay pronunciamientos de que siempre y cuando
estos tratados internacionales pues sean acordes con la Constitución. Y que en materia de restricciones precisamente va a prevalecer la Constitución, ¿sí? En todo momento. Entonces, si yo encuentro en la Constitución, como el multi referido en muchos foros y artículos de investigación, libros, el arraigo, por ejemplo, el arraigo es constitucional, entonces, ¿cómo es una restricción establecida ahí? Aunque existan los tratados internacionales, dice la Suprema Corte, que pues prevean, ¿no? Otro alcance de estos derechos y que incluso lo consideren como un acto totalmente arbitrario, una cuestión que inclusive puede ser considerada como tortura, el propio arraigo, pronunciamientos de la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, pues para el sistema jurídico mexicano, pues esto implicaría pues que va a prevalecer la Constitución, ¿no? En el caso específico, y podríamos analizar otros casos. En ese sentido, es importante establecer que en el ámbito precisamente ya internacional, en el derecho internacional de los derechos humanos, pues esto en estricto sentido, esta sola restricción y este pronunciamiento de la propia Suprema Corte, desde mi consideración, pues atenta contra las obligaciones internacionales. Si recordamos el contenido del artículo primero, segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos, que se establecen las obligaciones de respetar y garantizar los derechos humanos, y el 2 de adecuar la legislación interna para no incumplir con las obligaciones internacionales, pues ahí de entrada podríamos analizar que este pronunciamiento y que este contenido constitucional pues es a todas luces inconvencional por incumplir estos tratados internacionales. En específico, pues el debido proceso y el recurso efectivo, donde pues vemos como estos dos preceptos convencionales pues le dirían no puedes detener para investigar, tienes que poner a disposición de un juez competente inmediatamente, tienes que darle precisamente la posibilidad de aportar, de conocer y de aportar pruebas que contrapongan las que le imputan, con las que le imputan, comunicarse con sus familiares y con su abogado. En el arraigo, pues todo eso no sucede. Luego entonces, pues hay pronunciamientos ya en el sentido de que viola este 8 y el 25 porque no procede el amparo. Recuerden el 61 de la ley de amparo que establece que no procede contra reformas o cuestiones constitucionales. Entonces no tienes ni debido proceso ni recurso efectivo. Ya si nos vamos al derecho de defensa, pues en el mismo sentido, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo visualicemos de esta manera, dado que hoy día estos tratados internacionales son totalmente obligatorios. Por una parte. Por la segunda, pues nosotros como mexicanos, ¿sí? El Estado mexicano como tal, pues no podría en sede internacional, en aquellos casos en que se demande al país por estos incumplimientos de obligaciones internacionales, pues no podría ir a una instancia internacional e invocar la Constitución y decir, pues es que yo lo hago porque la Constitución me lo permite y hubo un proceso legislativo, una iniciación, una discusión, una aprobación, una publicación, ¿sí? Una sanción, una iniciación de la vigencia y como tal la publicación, ¿no? Entonces, si bien es cierto, lleva un proceso legislativo las reformas a la Constitución, pues lo cierto es que todo acto de autoridad, como yo lo he establecido, desde mi punto de vista, todo acto de autoridad debe estar motivado y fundamentado, y todo acto de autoridad debe estar acorde con las obligaciones internacionales, que esto es lo que conocemos como control de convencionalidad. Entonces dice el 26 y 27 de la Convención de Viena para el Derecho de los tratados se deben de cumplir de buena fe y no podemos ir a invocar legislación interna para incumplir estas obligaciones internacionales. Luego entonces pues no podríamos tener como fundamento, ¿sí? La propia Constitución para restringir, ¿no? estos derechos humanos. Entonces, en el tema de las declaratorias de inconstitucionalidad, pues ahí la Suprema Corte se reserva precisamente esta facultad como máximo órgano, ¿sí? Y dota, ¿no? Por ejemplo, a los tribunales colegiados, a los jueces de distritos de esta posibilidad de hacer precisamente interpretaciones conforme, dotar de contenido, proteger los derechos humanos, ¿no? Y al resto de las autoridades, pues les dice, miren, ustedes no pueden hacer ni declaratorias, y no pueden expulsar del sistema por inconstitucional ninguna norma, ¿no? Lo que pueden hacer precisamente es estas interpretaciones. Entonces, los tribunales colegiados de circuito y los jueces de distrito pueden hacer
precisamente pronunciamientos de inconstitucionalidad, porque es precisamente una de las funciones esenciales de ellos, ¿no? O sea, decir, este acto o esta ley es violatoria de derechos humanos, por lo tanto es inconstitucional o inconvencional, y así lo declara. Para el resto de las autoridades, o sea, pensemos en un juez de primera instancia, pensemos en los magistrados de los tribunales superiores de justicia, no pueden hacer esto, o sea, no pueden hacer estos pronunciamientos de constitucionalidad, y la Suprema Corte pues les establece que solo pueden hacer interpretaciones a la norma, dotarlas de contenido en ese sentido específico y estricto, ¿no? Y esto devino porque precisamente después de la reforma de junio de 2011 y este control de convencional ex oficio, pues se malinterpretó, y entonces todas las autoridades que emitían pronunciamientos declararan inconvencional muchas normas o preceptos legales, y entonces pues esto estaba colapsando el sistema, porque recuerden el autor Salgrebesky precisamente que dice, hay una presunción razonable de que la ley es totalmente constitucional y convencional, entonces no la podemos o no podemos, o no es el ideal del Estado de Derecho estar expulsando normas, pues así, porque entonces nos quedaríamos, ¿no? Precisamente sin esa certeza y seguridad jurídica que debe permear en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática. En ese sentido, pues bueno, es importante que nosotros abordemos estas clases en esa perspectiva, ¿no? Y desde mi punto de vista, pues no lo podemos hacer, ¿no? Desconociendo esas obligaciones internacionales o pues estos pronunciamientos, ¿no? Y como ustedes pues ya conocen, México ha sido sancionado, ha sido sentenciado a nivel internacional, al menos por la Corte Interamericana, en varios casos en donde se le ha establecido que pues bueno, que el control de convencionalidad pues es obligación hacerlo, ¿no? Y en este caso para todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Entonces, retomando, los jueces de distrito a través de los amparos indirectos contra normas, ¿sí? Los tribunales colegiados de circuito cuando se le hagan planteamientos de inconstitucionalidad, los plenos de circuito cuando, recuerden que es una de las funciones precisamente de estos que se crean con la reforma de 2013 a la ley de amparo, es precisamente que en los circuitos, aquí en Veracruz al menos somos el séptimo circuito, entonces aquellos tribunales colegiados que pertenezcan a este circuito que tengan pronunciamientos en contrario, ¿sí? Podemos denunciar esas contradicciones de tesis ante los plenos de circuito para que el pleno, que es los presidentes de los tribunales colegiados, pues emitan jurisprudencia para efecto de que ya sea obligatoria para estos colegiados, ¿no? Entonces, ahí de la misma manera, cuando se hacen planteamientos de inconstitucionalidad, pues hacerlos valer y dar una respuesta, ¿no? En ese sentido, hacia abajo, recuerden que los tribunales colegiados sí emiten jurisprudencia a través de los asuntos que tienen en su conocimiento, y bueno, pues la regla de los 5 casos en el mismo sentido, a efecto de generar precisamente jurisprudencia. Hasta antes de estos 5 casos, pues se considera como tesis aisladas. ¿Por qué? Porque solo es un caso, 2 casos, etcétera, ¿no? Y ya ni los tribunales unitarios ni los juzgados de distrito pues emiten jurisprudencia, ¿sí? Si acaso, pues bueno, es una práctica que ocupamos como abogados postulantes, pues en los argumentos que estamos planteando, decir que tal o cual tribunal, tal o cual juzgado de distrito, pues ha tenido a bien hacer una interpretación extensiva, una interpretación conforme, aplicar el principio de persona, que vale la pena citarlo como un precedente, ¿no? Para decirle, mira, si hay ya pronunciamientos de órganos jurisdiccionales federales en ese sentido, ¿no? Pero bueno, en términos de la ley de amparo, precisamente a partir del 215 de la ley de amparo, ahí vemos cuándo precisamente son obligatorias. En el estricto sentido, la jurisprudencia es obligatoria para el Poder Judicial Federal, ¿sí? En la misma jerarquía, es decir, si lo emite la Suprema Corte es para todas las autoridades. Si lo emite las salas en el mismo sentido. Si lo emite un pleno de circuito, será obligatorio para el circuito al que pertenece. Si se invoca como obligatorio, si bien es cierto es jurisprudencia, pero se invoca y se quiere que se aplique una jurisprudencia de otro circuito, es válidamente aceptable decir no es obligatorio
porque aquella ley, aquel precepto interpretado y aplicado en esa jurisprudencia, pues pertenece a otro estado, a otro circuito. Luego entonces, pues no es vinculante para acá. Lo mismo pasa con los tribunales colegiados de circuito. Si bien se divide así, si bien son jurisprudencias obligatorias, pero para su circuito. Entonces no me pueden traer al séptimo circuito una jurisprudencia de cualquier circuito, diciendo que es totalmente vinculante o obligatoria para la autoridad que tenga que resolver esto, ¿no? Entonces, bajo esa aclaración que pues resulta bien importante, dado que pues el hecho de que sea precisamente jurisprudencia, pues no lo obliga como tal. Cuando digo que es para el resto de las autoridades, precisamente es, y hay o sea, vale la pena analizarlo bajo esa perspectiva, es que se dice, bueno, pues es una jurisprudencia, pero es emitida del Poder Judicial Federal para el Poder Judicial. Y aquí, pues creo que es una mala interpretación o apreciación, ¿no? Porque considero que justamente el resto de las autoridades, ¿sí? O sea, me refiero a las del Ejecutivo, las del Legislativo, las del propio Judicial Estatal, pues las jurisprudencias son obligatorias porque es la interpretación de la ley. Y entonces, de no aplicarlas como obligatorias, están incumpliendo precisamente las disposiciones establecidas a partir del 215 en adelante de la ley de amparo. Eso es por una. Por la otra, es como estar inaplicando una ley. Y esto pues puede traer, desde mi punto de vista, consecuencias de responsabilidad, tanto disciplinaria, ¿sí? Por un procedimiento administrativo sancionador al interior de la dependencia, pero creo que hacia el exterior puede haber responsabilidad también de responsabilidad patrimonial de servidores públicos, e inclusive desde mi punto de vista es un incumplimiento de un deber legal. ¿Y por qué de un deber legal? Porque la ley de amparo es obligatoria para todas las autoridades, ¿sí? No solo para el Poder Judicial Federal. Luego entonces, desde mi punto de vista, al menos para el Estado de Veracruz, consideraría que el desconocimiento o la no aplicación de una jurisprudencia vinculante para la autoridad estatal, pues traería como consecuencia un incumplimiento de un deber legal. Esto porque, si bien es cierto, al interior del Poder Judicial Federal es sancionable cuando jueces o magistrados, jurisprudencia emitida por la Suprema Corte o cualquiera de sus salas, ¿sí? Y ahora con la creación de los plenos, consideraría que en el mismo sentido, no la aplican, ¿sí? No hacen pronunciamiento en su resolución. Es de conocimiento público recientes pronunciamientos por parte del presidente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, en el sentido que se considera, así lo pone textual, es una conducta del servidor público como una ineptitud, así lo menciona y lo cito, ineptitud, el hecho de desconocer la jurisprudencia o de no aplicarla. Y trae como consecuencia, pues, consecuencias de derecho en el sentido de al menos en lo que se investiga, separarlo del cargo, ¿sí? Con la mitad de su sueldo, ¿no? En lo que se resuelve. Y ya ha habido otros pronunciamientos que los hace de conocimiento público el presidente, en el sentido de establecer, pues, que en aquellos casos, pues, hasta puede ser destituido de su cargo, ¿no? Entonces creo que el tema de la jurisprudencia es totalmente importante, es muy trascendental en las resoluciones, porque partamos de una premisa básica. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, dice el 1 de nuestra Constitución, están obligadas a promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Entonces, esa es una disposición constitucional que así nos obliga. Y ahí, pues en el mismo dice, en el 1 establece que se reconocen los derechos humanos de la Constitución, establecidos en la Constitución y de los tratados internacionales. Entonces, es muy recurrente también ver en estas jurisprudencias ya pronunciamientos, ya que se ocupe esa jurisprudencia internacional aplicable a los casos, ¿no?
En el propio 293 y en el 912 ya estableció la Suprema Corte que los casos, aunque México no sea parte, emitidos por la Corte Interamericana y los tribunales internacionales, son totalmente obligatorios para las autoridades en México. Y vean nuevamente el tema a resaltar, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias. Yo he considerado, así lo he escrito, que el tema del control convencional no solamente es para jueces y magistrados, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, porque decía, si partimos de la premisa básica que todos están obligados a motivar y fundamentar, y el uno dice que ya la fundamentación y la motivación está también en tratados internacionales y su interpretación, si una autoridad no me cita, no me hace pronunciamientos de los planteamientos de inconvencionalidad, porque cito un caso de la Corte Interamericana, del Comité de Derechos Humanos, o cualquiera de los comités de la Organización de Naciones Unidas, en estricto sentido estaría falto de motivación y falto de fundamentación. Y hay dos principios muy importantes en el ámbito jurisdiccional, que es precisamente la congruencia y la exhaustividad, y hay tesis al respecto, donde se establece precisamente que las autoridades, cuando den respuesta, tienen que ser congruente. ¿Qué es esto? Pues que si yo le estoy haciendo planteamientos sobre el arraigo, me conteste sobre el arraigo y no sobre otra cosa, ¿sí? Y la exhaustividad, precisamente que las respuestas sean exhaustivas, que sean suficientes, que ocupen los razonamientos lógicos, jurídicos, ¿sí?, encaminados a convencerme, y que estos pues sean vastos y suficientes para hacerlo. De no hacerlo, pues desde mi punto de vista, se estaría incumpliendo esta primera obligación, que es de motivación y fundamentación, y ya las consecuencias que ello contraiga desde lo que he estado planteando en cuanto precisamente a pues estos incumplimientos de un deber legal, o los daños y perjuicios, o la responsabilidad patrimonial pues, que corresponde. Ya específicamente tratándose de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, solamente repasar que las controversias constitucionales resueltas por la Suprema Corte es precisamente cuando hay estas invasiones de competencia entre la Federación, los estados o los municipios, y en cualquiera de esas hipótesis. Las acciones de inconstitucionalidad, que nosotros, para recordarlo, recuerden que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido proactiva en ese sentido, cuando de cualquier orden de competencia sale una ley y que ya sea completa o en su apartado, artículos o fracciones se considera que viola derechos humanos, a través de esta acción de inconstitucionalidad, precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos plantea pues que la Suprema Corte declare inconstitucional o inconvencional esa norma, esos preceptos o esos artículos, ¿no? Lo mismo podrían hacer precisamente los partidos políticos y las 2/3 partes de las legislaturas, ¿no? Pero bueno, vemos cómo en la realidad, pues la parte activa y también el fiscal general de la República, ¿no? Ahí digamos que en jerarquía es la comisión, la fiscalía y demás. En cuanto a la actividad proactiva, tienen la misma facultad, pero vemos mayores casos solicitados por esta Comisión Nacional. Y ahí precisamente la Suprema Corte hace pronunciamientos de inconstitucionalidad para expulsar ahí sí estas normas, estos apartados, estos preceptos de la propia ley por ser considerados de un corte inconstitucional o inconvencional. De ahí que pues el tema de la jurisprudencia pues sea de suma importancia en la labor diaria que venimos haciendo en la administración, procuración y en general el tema de la justicia en nuestro país.